Oh, hola, Olga. Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a otra conversación, esta feria virtual. Hoy nos van a acompañar en esta tarde de domingo la periodista Clara Estrada, quien conversará con Silvia Ramírez. Sin más preámbulos, pues le pido a Silvia que coja la batuta de la conversación y espero que lo disfrutemos todos. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Silvia. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Y buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Voy a tener el gusto de presentarles la energía sanadora de la enfermedad. De acá los saluda Silvia Ramírez y tendré el gusto de conversar con Clara Estrada Cano. Clara es una de esas personas que no necesita mucha presentación porque desde hace 25 años nos acompaña en muchos de los principales medios de comunicación de nuestro país. Sin embargo, yo creo que no está de más hacer una reseña pequeña de su vida. Les puedo contar que es antioqueña, de Medellín, comunicadora social y periodista, y es en este momento uno de los talentos de Caracol Radio. Seguramente es una de esas voces que asociamos con el bienestar, con la armonía, porque así se llama su programa. Clarita, buenas tardes y bienvenida a este espacio. Silvia, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación y estar hoy aquí conmigo en un día tan especial en esta Filbo en Casa, dándoles a conocer a todas las personas que nos están acompañando, sí, mi libro, La energía sanadora de la enfermedad. Estoy feliz. Pues, y no es para menos, este libro está causando sensación, entre otras cosas porque lo recomendé en mis redes y me has hecho quedar muy bien con la recomendación. Así que me gustaría empezar, la primera pregunta está derivada precisamente del título. El título es La energía sanadora de la enfermedad. Y claro, esto nos pone en la disyuntiva en la que se ven muchas personas cuando reciben un diagnóstico complicado de entregarse a la fe y ponerle buena energía a la idea de que se van a sanar o escoger si ponerse en manos de la ciencia. Me gustaría preguntarte para empezar, cuando hablas de la energía sanadora de la enfermedad, ¿a qué te refieres? Y en tus diagnósticos, ¿cuál fue el diálogo mental que tuviste entre el camino de la fe y de la ciencia? Claro que sí. Para poner en contexto a las personas que de pronto no conocen o no están familiarizadas con el libro cuenta cómo a partir de dos diagnósticos de medicina, uno un condrosarcoma de pelvis y el otro un lupus eritematoso sistémico, un tiempo después, pues me llevó a transformarme interiormente, a entender cómo la enfermedad no solo es sinónimo de tragedia, de dolor, de frustración, sino que la enfermedad en sí lleva también una, una energía sanadora, una enseñanza que va más allá de eso. Entonces, cuando yo recibo el primer diagnóstico, que fue el condrosarcoma, el cáncer, pues yo me entregué a la medicina, claramente, yo me entregué al servicio de que los médicos más avesados, más especializados dentro de los tumores óseos me trataran, pero además y a la vez de eso y concomitantemente para hacer uso de un término de tu carrera, el derecho, pues simplemente dije, esto solo no se puede hacer con la ciencia, esto también necesita de una parte muy importante, de un balance, de un equilibrio, que puede haber un buen desarrollo de esta enfermedad y que me puede traer beneficios, beneficios enseñándome a mí muchas cosas, que fue lo que hizo y es lo que yo comparto en el libro, lo que me enseñó a mí la enfermedad, esta adversidad vestida de esa manera, porque la adversidad nos llega de muchísimas formas, la adversidad y sobre todo en estos días de cuarentena, de COVID, de todo lo que estamos viviendo, llega en manera de muchas personas se quedan sin empleo, otras tienen que reinventar su manera de subsistir porque simplemente como estaban acostumbrados y como lo estaban haciendo, pues se fue, no es la manera, hay que buscar nuevas formas. Entonces, la adversidad a uno le llega de muchísimas maneras, pero le llega para como moverlo por dentro, para
enseñarle que hay otras maneras de ver la vida, y eso fue lo que me enseñó a mí la enfermedad, a ver la vida de distinta forma. Eso es lo que comparto yo aquí. Y lo compartes con muy buenas enseñanzas, porque entre otras cosas, al cabo de la lectura del libro le queda a uno la sensación de que hay que empezar por replantear la relación. Eh, ¿Estás escuchando, Clara? no la estoy oyendo. Sí, se nos fue por un momento. Silvia, Sí, te nos fuiste, no te alcanzamos a escuchar desde que no te, empezaste con la introducción. ¿Puedes volver a repetir, por favor? No te escuchamos. no te estamos oyendo. No. Mientras la retomamos, ¿qué les parece si yo les voy contando? Lo decía Silvia, la alcanzamos a oír, y es que yo les cuento en el libro que tengo, digamos, hago un recuento de las enseñanzas que me trajo a mí la enfermedad, esta adversidad vestida de enfermedad. Y es que sin duda la enfermedad lo mueve a uno de su propia realidad, lo mueve de la zona de confort en la que está, y le dice como hay que avanzar, hay que ver las cosas de distinta manera. Entonces, a partir de ahí, tengo varias enseñanzas que son las que yo creo que ya podemos tener a Silvia ahí. No, todavía no te oímos. Algo pasó. Algo pasó que no la oímos. Ella creo que nos dice que se va a desconectar y vuelve a conectarse. Sí, que se va a desconectar y vuelve a conectarse. Entonces, mientras eso, yo les voy contando cómo surgió la idea de compartir este libro. La idea de este libro surge a partir de que yo siento que, como les he dicho, la enfermedad le trae a uno varias enseñanzas, y esas enseñanzas, pues no quisiera y no quería dejarlas solo para mí. Quería compartir con personas que de pronto están viviendo una experiencia retadora en su vida, no solamente con la enfermedad, sino una experiencia retadora a cualquier nivel, o para personas que están acompañando a la gente que está viviendo una experiencia de esas, o simplemente personas, hola, ¡ay, qué bien! Ahí ya te oímos. Pues, personas que simplemente viven su vida y que quieren profundizar un poco más y ser más conscientes de sí. Entonces, por eso decidí escribir el libro, para compartir todas esas enseñanzas. Ahora sí, Silvia, cuéntanos. Bueno, aprovechando que estamos de regreso, ¿tú hasta dónde me oíste de la pregunta anterior? Que yo contaba mis experiencias y mis enseñanzas en el libro. Hasta ahí llegamos. Bien. Te estaba preguntando, te decía, iba a ser de abogado del diablo, diciendo, habrá personas dentro de la audiencia que dirán, el punto es que ponerse uno a creer en la energía cuando está enfrentado a un diagnóstico tan serio como el del cáncer, lo expone uno a ponerse a creer en goticas sagradas, cosas de esas, y con ese cuento no va uno donde el doctor y el riesgo puede ser fatal. Entonces me gustaría, claro, yo sé que te has puesto en manos de la ciencia, pero para quienes no conocen la obra, me gustaría preguntarte cuál ha sido el rol del tratamiento médico tradicional. ¿Tú lo descartaste? ¿Lo has acompañado con la energía? ¿Cuál fue la decisión que tomaste ahí? La decisión que tomé fue claramente no dejar de ir al médico ni a una sola cita, no dejar de tomarme ningún tratamiento, de hacer nada lo que me dijeran que tenía que hacer. Para eso, y eso lo digo en el libro, yo soy muy respetuosa de los procesos. Y una cosa, a ver, nosotros somos una unidad, somos un cuerpo físico, pero no solo somos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, todos tres, a mi modo de ver y según lo que yo he aprendido y el camino que he llevado, me ha enseñado a que
Los tres cuerpos hay que nutrirlos, hay que cuidarlos y hay que proveerlos de las herramientas que les ayuden a sentirse bien. Entonces, si el cuerpo físico te está hablando y te está fallando de alguna manera, te está mostrando un dolor, una molestia o una condición, pues tú tienes que ir al especialista, a la persona indicada que te ayude a solucionar ese tema físico. Pero como nosotros, lo repito, somos una unidad, cuando el cuerpo físico nos falla o nos está hablando, nos está dando a entender que en los otros dos cuerpos también hay algo que no está funcionando bien, porque nosotros debemos vivir en un equilibrio, debemos vivir en armonía, y esa armonía tiene que estar conectada con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Entonces, a partir de ahí, cuando yo vi que mi cuerpo me estaba hablando, que mi cuerpo me estaba fallando, o al menos no estaba funcionando como debía, empecé ya a pensar, ¿qué debo hacer? Primero ir a un médico, claro que sí, pero después plantearme preguntas fundamentales como, ¿qué puedo estar yo sintiendo que no estoy siendo consciente de eso que estoy sintiendo, que me está llevando a un malestar? Entonces, de ahí el tema de la energía, porque la energía es mucho más sutil y la energía la siente nuestro cuerpo espiritual. Entonces, como la energía la siente ese cuerpo espiritual, me abro a recibir esa energía que me está tratando de enseñar también y tratando de encaminar mi cuerpo al equilibrio. Y el cuerpo mental, entonces también trato de nutrirlo en todo este proceso, encontrando maneras de poder pensar de una manera mucho más constructiva que de una manera mucho más reactiva, que es lo que a veces nos pasa cuando tenemos una enfermedad, porque cuando estamos padeciendo una enfermedad, lo primero que se nos ocurre es la fatalidad. O sea, aquí me morí, aquí esto ya no fue más, de aquí voy a irme para el otro lado. Y de pronto no, de pronto es más constructivo para nosotros apoyarnos de cosas que nos ayuden a sentirnos mejor, a pensar mejor y a sentir mejor. Entonces, de esa manera trato yo, y lo cuento en el libro, de encontrar ese equilibrio entre todas, sin duda, sin dejar de apoyarme de la medicina, porque cuando el cuerpo habla, pues hay que darle su remedio. Bien, quería que fueras tú quien nos lo contara, porque para quienes no se han aproximado a la obra, para quienes se acercan por primera vez al libro, tienen que saber que es el testimonio de una persona que cree en la ciencia. O sea, no es un libro de misticismo. Bien, antes de avanzar, quiero contarte que está haciendo un hit en las redes sociales. En Facebook nos están dejando comentarios muy bonitos. Vi para empezar un saludo de tu hija. Y quiero destacar que Carolina Zamudio está diciendo: Clarita, un libro realmente sanador para este momento de transformación, sincronía total. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Por favor, déjennos sus saludos, cuéntenos desde dónde se conectan, y si tienen alguna pregunta para Clarita, no duden en hacerla porque yo la puedo leer desde acá. Para continuar, quisiera proponerte que hablemos del papel de la intuición que uno tiene ante el hecho de que algo anda mal en su cuerpo. Porque en el libro lo cuentas de una manera muy clara, y es: empecé a sentir una molestia, y lo digo porque muchos adultos, muchas de las personas que estamos en edad productiva, tenemos un dolorcito en la espalda, tenemos un dolorcito, y no lo atendemos, o porque estamos muy ocupados, o porque decimos, no, que va, eso no es nada, o tercero, porque nos aterra pensar que puede ser algo serio. En tu caso, para poder tratar las enfermedades que has padecido, ¿cuál fue el rol de la intuición? Es que a mí me empezó un dolor en la ingle, para empezar como con el cuento. Yo tenía un dolor en la ingle. Yo siempre fui una mujer muy sana. A mí no me dolía, como se dice popularmente en mi tierra, no me dolía ni una muela. O sea, nunca, solo conocía a los médicos ginecólogos cuando iba a partos a mis dos hijas, cuando las tuve. De resto, de ahí para allá, no tenía que ir pues como a médicos para nada. Siempre gocé de buena salud. Entonces, como que cuando yo empecé a sentir eso, dije, pues algo no está funcionando bien. ¿Qué será? Entonces, digamos, por respeto a mi cuerpo, dije, voy a ir al médico. Fui la primera vez
Me sacaron rapidito, como pues a veces suele suceder, porque cuando a uno lo ven bien, dicen no, tómese algo para el dolor y listo. Entonces yo me devolví para mi casa, tomé algo para el dolor, pasaron unos meses, seguía el dolor, había incrementado, entonces volví al médico, volvieron a decirme, no, tranquila, tómese otra más fuerte para el dolor y ya, cuando ya habían pasado alrededor de 8 meses, 6, 8 meses, a la tercera vez ya dije, algo anda mal, realmente, porque ya esto, o sea, ya había algo dentro de mí, ya le, le permitía mucho más a mi corazón, porque yo siento que la intuición siempre está en el corazón. Y el corazón es sabio, y el corazón, cuando uno lo deja hablar, el corazón tiene muchísimas cosas para decirle a uno. Lo que pasa es que uno solo deja que a uno le hable la mente. Y entonces la mente está ocupada en un montón de cosas y el corazón está más preocupado en uno mismo como una unidad, y él sí puede decirle a uno, y esa es la intuición, y le hace sentir a uno que algo no está funcionando. Entonces, le permití a mi corazón hablarme con la ayuda de una amiga que me empujaba y me decía que fuera por tercera vez al médico. Yo fui y me iban a volver a sacar como Pedro por su casa, a decirme, no, eso es mejor que pida otra cita, no sé qué. Y yo dije, no, mire, usted es médico, yo soy comunicadora social, tenemos profesiones muy distintas, pero yo tengo una cosa que se llama sentido común. Y a mí me duele como para caminar. Mándeme una radiografía al menos. Y cuando me tomaron la radiografía se encontraron que había un tumor gigante, y a partir de ahí pues todo el proceso. eh, pero la intuición es el alma hablando. Es como el espíritu de uno diciéndole, por aquí es, ojo, pilas. Pero ese es el que habla todo el tiempo, y uno a veces está más trabajando desde su cabeza y no deja oír casi a la intuición, pero la intuición y en todo mi proceso ha sido fundamental. Eh, Me dices, ¿me oyes? Y ahí veo que me estás diciendo, pero no te estoy oyendo, no te oigo, no te oigo. Va a volver a conectarse y a desconectarse. Esperemos entonces, mientras ella se conecta y se desconecta, yo sí les quiero compartir que la intuición termina siendo fundamental, y a mí me gustaría que ustedes, y sobre todo en estos días, se permitieran oírse a sí mismos, se permitieran oír lo que ese corazón les está queriendo decir, que eso fue lo que yo hice, permití, y a partir de ahí entonces pude alzar mi voz y decir, yo necesito que me hagan un examen, y ese examen llevó a un diagnóstico que yo sentí como que era la muerte, porque cuando uno le dicen usted tiene cáncer, uno lo primero que piensa es en la muerte. Y yo no soy la excepción, y yo no soy pues un ser por allá arriba, yo soy un ser humano viviendo en este planeta, un ser espiritual como todos, pero viviendo en este planeta, y en ese momento mi proceso de vida iba en una parte en la que pensaba en la muerte, y decía, esto es un reto muy grande, pero a partir y a pesar de ese momento y de esa situación tan fuerte, yo seguía tratando de encontrar ese equilibrio entre la cabeza y el corazón, y permitirme creer y confiar en que, a pesar de que la cosa no pintaba bien, yo quería, anhelaba y deseaba que las cosas funcionaran. Y ahí ya tenemos a Silvia. Estoy de regreso. Por fortuna, Muy bien. alcancé a oír gran parte de la respuesta anterior, que me interesaba mucho. Y esto que estabas contando sobre lo importante que es abrir el corazón y oír la intuición, me lleva a hacerte la siguiente pregunta, y es para entrar a un tema delicado, de nuevo, sabiendo que dentro de la audiencia hay quienes no creen en el asunto. Luego que hablemos de la presencia de los ángeles. En tu caso, tú tienes una certificación como facultativo avanzado en el conocimiento de los ángeles, que es un tema además que yo desconozco completamente. En el libro cuentas una historia, una anécdota muy bonita de cómo sentiste por primera vez esa presencia. Entonces me gustaría preguntarte, pues, pedirte el favor de que nos cuentes cómo fue esa escena, pero especialmente que nos cuentes cuál ha sido la presencia, la influencia de esos seres dentro de tu proceso de sanación.
Claro que sí, y sin duda respetando muchísimo a las personas que no resuenan. Yo creo que en la vida cada cosa se va acomodando o uno va llegando a las cosas de acuerdo a cómo le vibran y a cómo las siente. Yo cerca a mí tengo personas muy cercanas que no creen para nada en los ángeles y que sienten que yo creo que eso es una ilusión o no sé cómo lo verán, pero no son para nada adeptos. Entonces sé cómo es y sé respetar esos espacios, pero mi experiencia es diferente. Mi experiencia ha sido la de simplemente sentir que además de lo que yo veo con mis ojos físicos, de lo que yo puedo palpar y tocar, hay otras cosas más sutiles, hay otras energías más sutiles que son, por ejemplo, la energía angelical, que finalmente, ¿qué es? Es puro amor, es una energía del amor, del amor que somos, porque lo dicen las religiones, lo dice la espiritualidad y es, cuando le hablan a uno de Dios, y yo no sé si ustedes se acuerdan, los que nacieron y fueron educados como yo, en la religión católica, uno siempre cuando iba a misa con la familia veía los carteles grandes en la parroquia que decía Dios es amor, o como en mi caso que yo estudié en colegio de monjas, siempre había carteles grandes de Dios es amor. Y finalmente, sea la religión que sea, Dios siempre es amor. Entonces Dios, entendido como esa fuente, como esa divinidad, como esa energía suprema, como ese prana o lo que sea, es amor. Y nosotros venimos de esa fuente. Pero resulta que según mi experiencia, no somos solo Dios y nosotros. Dios también tiene otros seres que están a su lado, que también son amor y que están para acompañarnos. Yo en el libro hablo de los ángeles, narro una experiencia que me ocurrió 2 días antes de ir a la clínica, sin ninguna droga, como para descartar la alucinación por fármaco o algo así. No, yo simplemente estaba viviendo un momento de angustia profunda porque el diagnóstico era muy complejo y era un tumor grande en la cadera, en la pelvis. No se sabía si estaba pegado a la vena femoral o no. Entonces me decían, si está pegado a la vena femoral, a usted la volvemos a coser y hasta ahí, pues hasta que Dios decida que se vaya de este plano, pero no será dentro de mucho tiempo, más bien dentro de poco. La podemos operar, pero no sabemos cómo vaya a salir la operación, si se muera en la sala de cirugía. Bueno, el panorama era más bien complejo antes de que me dijeran, tranquila, eso lo hemos hecho muchas veces, como muchas veces pasa, cuando uno oye algunos diagnósticos le dicen, dentro de todo no está tan mal, porque ya tenemos experiencia clínica que demuestra que esto tiene un buen pronóstico y esto va bien. En mi caso era todo lo opuesto. En mi caso es un condrosarcoma, es un tipo de cáncer muy raro, no es el típico cáncer o el típico tumor que da en el hueso, este da en el cartílago, en el nacimiento del hueso, y es muy agresivo. Entonces, no se sabe qué puede pasar. Entonces, yo estaba muy angustiada en ese momento. Y lo único que hice, y mi familia amorosa, que espero que esté ahí al otro lado del computador viéndome, les mando un abrazo, pues todos con angustia también, pero tratando de darme como tranquilidad, pero yo sabía que ellos estaban con la procesión por dentro y yo estaba con mi propia procesión, y por más de que me dijeran cosas, había angustias existenciales que nadie me podía resolver. Nadie, ni mis hijas, ni nada. Entonces, yo estaba muy angustiada y yo decía, ¿y quién me consuela a mí? Porque yo terminaba diciéndoles a mi familia, sí, no, tranquila, no, por favor, queremos que estés tranquila, me decían, y yo, sí, claro, tranquilos, yo estoy tranquila, yo sé que todo va a salir como tiene que salir, yo estoy tranquila, pero en el fondo yo decía, ¿y a mí quién me consuela? Y esa noche me acosté a dormir, y cuando ya estaba a punto de cerrar los ojos, sentí una presencia, una figura como de un ángel, tocándome, sin tocarme, pero yo sentía como que me tocaba como las piernas, como cuando uno le dicen, tranquila, tranquila que todo va a estar bien, tranquila que todo está bien.
Y esa fue la experiencia, digamos, que tuve en ese momento, y que minutos antes yo había pedido el consuelo, ¿quién me consuela a mí? Y ese consuelo lo encontré en ese mismo instante en el que pedí la ayuda. Entonces, a partir de ahí y de siempre, porque pues yo desde niña he creído en el ángel de la guarda, de todo eso, pero a partir de ahí como que sentí con mucha más fuerza que son seres que no se ven como te veo yo a ti o como veo yo a las personas que están a mi alrededor, sino que se sienten de una manera distinta. Cuando uno se permite sentir con el corazón, y ahí vengo a lo mismo, cuando nosotros permitimos que nuestro corazón haga la tarea para la que fue hecha, que no solo es bombear sangre y llevar toda la sangre al resto del corazón y que nos haga funcionar el resto del cuerpo, sino como un órgano que cumple una función mucho más grande, y es conectarnos de verdad con esa fuente de amor que somos, recordarnos ese amor que todos somos. Entonces, cuando uno permite eso, ve la vida distinta y aprende como a descartar lo que le toca descartar, porque de pronto no es tan importante en ese instante, y a ver las adversidades, en este caso la enfermedad, simplemente como una escala más en el peldaño de seguir creciendo y aprendiendo. Y eso es lo que yo he hecho. A propósito de lo que has hecho, ahora mismo estás haciendo magia, porque siguen llegando los comentarios en las redes sociales. Entonces, permíteme 2 minutos para contarte lo que está pasando. Te dice, por ejemplo, Alexandra Restrepo: quiero contarles una experiencia. Todos estos días he estado pendiente de los lives de la Feria del Libro de Bogotá. No había podido conectarme. Justo estaba pidiendo conectarme con un espacio para escuchar, y cuando por fin pude tener un tiempo para conectarme, di con este tema que me encanta. No existen coincidencias, muchas gracias, está genial. También Alfredo Osuna te dice: muy real, hay que escuchar tu cuerpo, lo que Clarita llama intuición. Luz Forero nos dice: no solo para las dolencias físicas, la intuición es fundamental. Cuando uno no está bien en su lugar de trabajo o en la relación, la intuición también le dice 1000 cosas. Uy, hay un montón de comentarios. Cristina Montana está diciendo: Clarita, gracias por compartir y expandir tu luz de todo tu proceso a través de este hermoso libro. Entonces, de nuevo, quiero animarlos a que nos sigan escribiendo, que estos mensajes nos entusiasman mucho. Y ahora me gustaría que pasáramos a una frase de tu libro que para mí fue muy poderosa. La observación que yo he hecho es la siguiente: no en todos los casos, pero en muchos casos, los hombres son muy fuertes moviendo cajas, moviendo un mueble, pero hay que les dé una gripa y de una vez quedan postrados en la cama. En cambio, nosotras las mujeres a veces no somos tan fuertes como para poder mover la nevera solas, pero en cambio nadie nos gana a la hora de aguantar dolor. Es como si muchas veces las mujeres estuviéramos programadas para sufrir en silencio. Y todo esto es porque en el libro hay una frase que me encanta, una expresión cortica, pero poderosísima. Dice: aprendí a nunca más minimizar lo que yo estaba sintiendo. Aquí la pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo has hecho para no minimizar lo que sientes y al tiempo para nunca caer en el extremo de la victimización? O sea, entender que lo que sientes es importante, pero nunca te victimizas. ¿Cómo haces para no pasar esa frontera? Esa frontera no la transgredo yo dándole el real valor a las cosas. Y entonces, yo me doy espacios para todo. Me doy espacios para sentir el dolor que estoy sintiendo en cualquier momento. Incluso hoy por hoy sigo sintiendo muchos dolores. Pero la clave para no caer, digamos, en la victimización es la aceptación. Y esto es lo que tengo, pero esto no me define. Esto lo estoy sintiendo y esto me está enseñando a mí algo y me está diciendo algo, pero eso no me determina y eso no me define, y no por eso voy a vivir mi vida de una manera distinta. Yo lo que necesito en este momento es sentir lo que estoy sintiendo. El dolor que estoy sintiendo lo estoy sintiendo, y si me limita para hacer muchas cosas, pues en ese momento no hago nada y me permito sentirlo, me permito cuidarme, protegerme, abrazarme, tomarme todo lo que me tengo que tomar mientras pasa, y luego de que pase, ya cuando me sienta
un poco más fuerte, cuando esté fortalecida, vuelvo a sentirme y hacer las cosas que normalmente puedo hacer. No, es muy distinto a, me permito sentir lo que estoy viviendo, pero a partir de ahí entonces la vida se me acabó y entonces el mundo, yo soy una mujer con dolor y entonces como soy una mujer que vive con dolor casi, no puedo decir que las 24 horas del día, pero sí todos los días de su vida y muchas horas del día vive con dolor, entonces no puedo hacer nada y aparte de eso voy a ser amargada y aparte entonces, porque eso es lo que me tocó a mí en gracia, en suerte, eso es lo que yo tengo. No, a ver, yo no soy la enfermedad. La enfermedad está en mí para decirme algo, para enseñarme algo, para darme una lección y para permitirme crecer. Entonces, como me permite crecer, yo lo que hago es la recibo y la abrazo, así suene raro y contradictorio, recibo y abrazo la enfermedad y le digo, gracias por venirme a enseñar, quiero saber qué me vienes a enseñar, para ahí oigo mi corazón y voy entendiendo lo que me está queriendo decir y a partir de ahí digo, ok, si me siento mal, me siento mal, si tengo un mal día, acepto y recibo que tengo ese mal día, pero no todos los días van a ser iguales. Entonces, los buenos días los gozo y los disfruto, los trabajo, los no sé, me aprovecho de ese día. Y los que no, pues no. Entonces, me permito sentir con todo. De esta afirmación de que yo no soy la enfermedad, que es otra de las cosas poderosas de tu libro, vamos a hablar a continuación, no sin antes hacerte llegar aquí las cartas de amor. Ahora nos escribe Joana Crispín, dice, magia pura tu libro, la manera de inspirar y llevarnos a dejar fluir la energía, la sabiduría del cuerpo, del alma, del corazón. Mi admiración total por ti y por tu trabajo, Clarita. Paola Celis dice, el cuerpo te salva la vida. Paola Gutiérrez dice, toda tu experiencia tenía este gran propósito de compartir tu mensaje a través de tu libro, como contribución para tantas personas a quienes va a llenar de fuerza, de claridad y de certeza. Siguen llegando los mensajes a través de las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Y te decía hace un minuto que... Ay. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Sí, se cortó. Aquí yo creo que todos los que están conectados en este Facebook Live entenderán que esta conexión, digamos, esta manera hermosa como la Cámara Colombiana del Libro y la Filbo, la Feria del Libro de Bogotá, han querido acompañarnos a todos en casa, pues todos entenderán que es domingo, que son las 5:36, que todo el planeta está en las mismas, que todos estamos conectados por Internet. Entonces, como todos estamos conectados por Internet, muchas veces falla la comunicación y eso es lo que nos ha pasado en el día de hoy, pero no importa porque lo importante es que estamos tratando de llevar un mensaje muy especial y yo creo que ya tenemos... Aquí estoy. Eso. Sí. Perfecto. Hay que aprender a fluir con la realidad y la realidad es que a veces se cae y cuando se cae pues se levanta y vuelve uno y coge la señal. Así es, pero lo importante es que en cambio la energía amorosa que nos están haciendo llegar con los mensajes es así, no nos falla. Te decía que la afirmación de que hay que empezar por entender que uno no es la enfermedad, ¿me estás oyendo? Sí, señora. Perfecto, te decía, esta afirmación de que hay que empezar por entender que yo no soy la enfermedad hace parte de un método de 3 pasos que tú propones en la página de 95 del libro y dices lo siguiente. Cuando uno está enfrentado a estas circunstancias, lo primero es entender eso, dejar de identificarse con la enfermedad. Segundo, enfocarse en lo que sí está bien en mi vida. Y tercero, hay que encontrar, 4 pasos. Tercero, hay que encontrar un sentido a lo que pasa. Y cuarto, hay que establecer cuál es la lección que esto viene a enseñarnos. Entonces, para las personas que se sienten identificadas, ya sea porque ellas mismas están viviendo un diagnóstico o porque algún ser querido lo está atravesando, ¿podrías, por favor, explicarnos un poquito de esos 4 pasos que tú organizaste? Claro que sí. Cuando digo que uno en la vida tiene que aprender a no permitir que lo definan las adversidades o que ellas se conviertan en
en el discurso que uno se va a contar a sí mismo y le va a contar a los demás. A partir de ahí, entonces, uno tiene que entender que uno no es lo que le está pasando. A uno le está pasando algo, sea cualquiera cosa que le esté pasando, como una adversidad, como una enfermedad, por ejemplo. Le está pasando porque le está enseñando algo. Y a partir de ahí, entonces, lo que uno tiene que entender es que a uno no lo define eso, y como no lo define eso, uno tiene que encontrar la enseñanza. Uno tiene que ir más allá. Uno no se debe quedar como como en el problema. Uno tiene que ir más allá y uno puede concentrar esos esfuerzos en buscar las soluciones. Las soluciones que, si uno se permite, va a tener dentro y se va a dejar ayudar de otras personas. Y yo creo que uno lo que tiene que hacer es que tiene que entender que la sustancia de todo en la vida es, y vuelvo y lo digo, el amor que uno le pueda poner a, a la vida y a lo que le esté sucediendo. Y cuando uno tiene una experiencia, y ya volvemos a tener a Silvia, cuando uno tiene una experiencia retadora, tiene que encontrar sus propios pasos. Los míos son estos, pero para cada uno y para cada experiencia de vida, los pasos serán distintos. Yo simplemente lo que hago en el libro es compartir con todos mi experiencia para que a partir de ahí se inspiren a buscar su propia experiencia y que ojalá no tengan que caer en una enfermedad para despertar a la conciencia propia de querer caminar y de transformar su vida de una manera mucho más consciente. Entonces, los pasos pueden ser distintos. Tranquila. Te decía, justo sobre lo que estás diciendo, recibimos una pregunta muy interesante de Jamie López Rincón, que dice, ¿cómo puedes descubrir qué es lo que quiere enseñarte la enfermedad y entenderlo? Y a continuación hace la pregunta que para mí es más interesante. ¿Cómo lograr soltar aquello que crees que es lo que debe soltar tu cuerpo cuando tu cuerpo te habla? ¿Cómo establecer esos mensajes? Bueno, la primera parte de la pregunta es, ¿cómo entender? ¿Cómo puedes entender, cómo puedes descubrir qué es lo que te quiere enseñar la enfermedad? Y a continuación, ¿cómo puedes ser capaz de soltar? Porque una cosa importante, uno se vuelve adicto a sus dolores. Entonces, ¿cómo descubrir y cómo soltar lo que descubriste? Bueno, lo primero, a partir de lo que yo hice, yo insisto, o sea, yo no puedo dar cátedra porque yo solo hablo de la experiencia que tuve y a partir de ahí cómo la viví. Yo lo que hice y lo que siento es que cuando uno vive una experiencia, lo primero que le enseña a uno es apague el automático, deje de vivir en control de la vida como una maquinita en la que se despierta, hace una cosa, hace la otra, sale de su casa, va y trabaja, dentro del trabajo hace esto, esto y esto y esto, después vuelve a su casa y hace esto y esto y esto. Entonces uno se vuelve como un robot que hace las cosas de manera mecánica. Entonces, cuando tú decides apagar ese automático, cuando tú decides, así sea la situación más retadora y más compleja, cerrar como tus ojos físicos y poder decir, hey, Clara, te invito a tomarte un té contigo misma y a sentarte a preguntarte cómo te sientes de verdad. ¿Qué estás sintiendo en este momento que estás viviendo esta experiencia tan retadora? Este dolor, esta enfermedad, esto que estás viviendo, ¿cómo te estás sintiendo? Tengo miedo. Ok, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Tengo miedo a morirme. Listo. Pero en este momento no estás muerta. Entonces, en este momento, ¿qué sientes que deberías hacer? Entonces yo empiezo a ver, en este momento debería aprender o sentir la compañía de mis seres queridos. En este momento debería sentir la confianza y la certeza de que las cosas van a pasar de la mejor manera que pueden pasar. Entonces uno empieza como a encontrarse cuando uno decide hablar consigo mismo, que esa es la conversación más difícil que uno puede tener, porque uno habla con los demás, uno a los otros les pregunta todo lo que quiera, uno les ayuda a los seres que más quiere diciéndoles qué te pasa, qué sientes, cómo te estás sintiendo, cómo te puedo ayudar. Pero cuando la conversación es con uno mismo, uno se queda en blanco.
Entonces, para que no nos quedemos en blanco, hagamos de cuenta que le estamos hablando a la persona que más queremos. Y a partir de ahí, uno va encontrando esas respuestas, y esas respuestas son las que le van diciendo a uno poco a poco qué es lo que le está enseñando. Y cuando ya le dice a uno, porque para cada cual es distinto, mis herramientas y mis enseñanzas están en el libro, pero de pronto para ti que nos estás viendo, tus enseñanzas pueden ser distintas. A partir de que tú seas y tengas la decisión, tomes la decisión de querer hablar contigo y de querer decirte qué sientes, cómo te sientes y qué quieres, a partir de ahí entonces ya tienes eso claro y ya a uno solo le queda soltar y decir, me entrego a la circunstancia y me entrego a saber qué es lo que, de todo lo que me ha dado miedo y de todo lo que me hace sentir frustración, qué de verdad existe hoy, qué estoy sintiendo hoy, y entonces me abro y me suelto para entender que muchas veces nos aferramos de un montón de cosas que no han pasado, de un montón de cosas que todavía no hemos vivido. Entonces, esa es como mi manera, o ha sido mi manera de actuar. Ser sincera conmigo, poderme decir qué es lo que siento, y cuando estoy diciéndome qué es lo que siento, de una u otra manera estoy entendiendo lo que la circunstancia, en este caso la enfermedad, me está enseñando, porque entonces yo empiezo a darme cuenta que yo no me podía mover de la cama por más de un mes para absolutamente nada. Entonces, ahí me está enseñando un montón de cosas, o ahí me enseñó un montón de cosas, me enseñó a tener paciencia, por ejemplo, a tener paciencia y a darme cuenta que las cosas no eran como yo las quería, que las cosas no sucedían de la manera como a mí me parecía que deberían suceder. Ahí soltaba el control, porque yo quería pararme al baño, no podía pararme al baño, entonces me enseñó a tener paciencia. Yo quería poner los pies sobre el piso, poder sentir el piso, yo no podía ponerlos en el piso, entonces me fue enseñando ese tipo de cosas. Luego, cuando la primera vez después como de mes y medio que me llevaron en una silla al baño y me caía el agua, yo lloraba de la emoción. Entonces, ahí aprendí que también me estaba enseñando otra cosa. Me estaba enseñando a disfrutar de las cosas pequeñitas, porque todos ustedes que de pronto están ahí viéndonos detrás del computador o del celular, se paran tranquilos, hasta corren para ir al baño, o hasta van a tientas, abren la llave de la ducha y se bañan y sienten que les cae el agua y simplemente se bañan, se limpian, todo lo que quieran. Para mí eso era el regalo divino. Para mí sentir el agua que me corriera por el cuerpo era la bendición. Entonces aprendí otra lección y era disfrutar de las cosas pequeñas, de lo simple de la vida. También me enseñó a simplemente a sentir más desde el amor que desde el miedo. Por ejemplo, esa fue otra de las enseñanzas. Otra fue darme amor a mí primero antes de darle amor a los otros. Yo fui mamá adolescente, entonces yo pasé de ser niña a cuidar a otra niña. Entonces, y a mí mis papás siempre me dieron mucho amor y siempre me educaron con cuidado. Entonces, pues yo no podía hacer otra cosa con mi hija que lo mismo, que cuidarla con amor y con cuidado. Así valga pues la redundancia de palabras. Pero entonces yo no me ponía a mí en primer lugar, porque pues desde adolescente fui mamá y siempre estuve muy preocupada por otras cosas. Entonces aprendí a ponerme a mí en primer lugar, no de manera egoísta, sino en manera de protegerme, de saber que si yo me cuidaba a mí misma, si yo me poderle dar amor a otras personas, de poder ofrecerle a otras personas muchas cosas. También me enseñó a dar y a dar mucho amor, pero también aprender a recibir cuidados. Esa es una de las cosas más difíciles que uno pueda experimentar cuando está enfermo, porque cuando uno está enfermo está a merced de los otros, pero a veces no se quiere sentir tan a merced de los otros, de lo que los otros puedan hacer por uno. Entonces, soltar el control y decir, yo recibo con amor
lo que la otra persona está tratando de darme. Esa fue otra, aprender a fluir con las circunstancias, a aprender que no todo se da de la manera que yo quiero, me enseñó. Enfocarme en lo que sí funciona, sentir que, como dicen, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, que es un lugar común de las frases, pero es cierta. Si yo me enfocaba en el dolor y en la frustración, pues iba a vivir como una gruñona. Decidí enfocarme en el cielo, en respirar, en mirar, en oír, en poder disfrutar de la música. Entonces, esa es otra lección, y esas son como cosas que yo siento que es la manera como uno puede soltar, aprovechando pues la pregunta de la persona que nos la hizo, para simplemente abrirme a recibir lo que la vida me está enseñando. Ahora la vida te está diciendo que te abras a recibir mucho amor de quienes están en esta conexión, porque aquí tengo un mensaje que te va a gustar mucho. Oscar Emilio Hernández te dice: Clarita, eres un ser maravilloso, te acompañamos tus oyentes de En Armonía de Caracol Radio, o sea, tu club de fans aquí presente. Por otra parte, te escribe Alba Rocío Rueda y diciendo: la adversidad no me define, poner amor a la vida. Está parafraseando lo que tú has enseñado. Hay que rodearse de amor. Dice: estas afirmaciones son sabias. Gracias, Clarita. Y este testimonio me gusta porque Alba Rocío Rueda es mi mamá. Entonces estoy muy emocionada. ¡Qué linda! ¡Qué bueno! Lady Joana Camacho. Bueno, como son tantos testimonios, tantas preguntas, con toda seguridad no voy a alcanzar a hacerlas porque nos quedan ahora unos 7 minutos, pero no dejen de dejar sus comentarios porque Clarita los va a poder ver después y yo también los puedo leer después y a nosotras no puedo permitir que se nos pase este tiempo sin hacerte esta pregunta. Vamos a uno de los lados más complicados, más sensibles de la experiencia humana, que es la vulnerabilidad. Especialmente en la página 111 de tu libro dices: cualquier acto importante de nuestra vida lleva consigo incertidumbre, riesgo y expansión emocional. Cualquier cosa que sea importante lleva incertidumbre, riesgo y expansión emocional. Así es como tú resumes la vulnerabilidad. La pregunta que quiero hacerte en concreto es: siendo tú una mujer de altísima exposición mediática, porque has estado 10 años en CNN en español, 25 años en los principales medios del país, ¿cómo hiciste para admitir la vulnerabilidad dentro de tu vida sin eso afecte a profesional de quienes te siguen? Es que entendí, a ver, a nosotros siempre social y culturalmente nos han enseñado a que la vulnerabilidad es terrible, que lo peor que uno puede hacer es sentirse vulnerable, que uno no puede mostrar su lado débil, que uno no puede llorar, que uno no puede un montón de cosas. Y yo decidí no pararle bolas a eso. Y decidí entender la vulnerabilidad como una ventaja, porque la vulnerabilidad me hace humana, me hace recordar lo humana que soy. ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad? Que deja de ser humana, que nosotros vemos como la gente se alegra del daño ajeno, que la gente quiere a toda costa que crucifiquen a otra persona, porque vamos perdiendo la humanidad, porque nos sentimos inquebrantables, invulnerables. Y resulta que yo entendí que la vulnerabilidad es la humanidad, y entonces es la posibilidad es un riesgo, claro, porque lleva un riesgo, y es abrir tu corazón, mostrar tu corazón. Y yo creo que para hacerlo se necesita valentía. Entonces la valentía es un valor, ese sí, muy querido por todos. Ese sí, todo el mundo quiere ser valiente. Entonces entendí que hay un proceso muy bonito y muy importante a la hora de vivir, y es querer vivir a plenitud. Y para vivir a plenitud se necesita un abanico gigante de emociones y de experiencias, y esas experiencias lo llevan a uno a abrirse, y abrirse es a mostrarse como es. Y yo me he mostrado como soy en todos los medios en los que he estado, porque
no me da miedo la vulnerabilidad, no me da miedo el riesgo, porque me siento valiente a la hora de hacerlo. Entonces, tomo ese riesgo, siempre lo he tomado y me enfrento a lo que viene, porque tengo la certeza en mi corazón de que yo lo estoy haciendo con la mayor honestidad y con la mayor humildad y con la mayor humanidad. Entonces, por eso, para mí, la vulnerabilidad es un activo gigante que todos tenemos y que no nos debería dar tanto miedo como cultural y socialmente nos enseñaron. Y eso también hablo en el libro. Fíjate que esto que estás diciendo no solo aplica para el caso específico de estar uno lidiando con un diagnóstico, sino que además tiene todo que ver con este momento de la humanidad que estamos atravesando. O sea, reconocer lo vulnerables que somos, pedir ayuda a las otras personas, entregarnos a las circunstancias. Estamos absolutamente conectadas con esto. Siguen llegando los mensajes. Dame un segundo porque esto hay que leerlo. María Teresa Díez dice: el disfrute y el aprecio por las cosas simples, por quienes están a nuestro alrededor, nos da el valor para superar los desafíos de la enfermedad y tantos otros de la vida. Felicitaciones. Marín Adri nos dice: Clarita, a veces tenemos expectativas más grandes que la realidad y eso termina por generar frustración. Te felicito grandemente porque hay que empezar por entender que toda realidad y especialmente cada crisis trae un aprendizaje. Por cierto, y en relación con los aprendizajes, pasando ya a invertir estos minutos que nos quedan a una cosa muy práctica. En el último capítulo dices, para empezar a terminar, dices ahí: de nuevo me repetí que todo esto estaba presente en mi vida como un recordatorio del milagro que soy. Yo tengo que decir que puedo dar fe de la energía que tiene Clarita, porque cada vez que voy a las instalaciones de Caracol Radio y sale a recibirme Clarita, es como si saliera un solecito. Es una cosa muy bonita. Así que la curiosidad que tengo en este punto, que seguro la tienen quienes nos están acompañando, es: ¿cuáles son esas acciones, esas pequeñas acciones diarias que tú has implementado desde entonces y que mantienes todavía para conservar tu armonía? Son varias, entre ellas la primera y la más importante es darme amor conscientemente, darme respeto profundamente. Y cuando hablo darme respeto, es agradecer lo que entra como alimento a mi cuerpo y ver qué es lo que de qué me estoy alimentando físicamente. Entonces, tener cuidado con lo que me alimento. Otra práctica que pongo al día a día es la meditación. O sea, es como ese momento en el que yo me conecto conmigo misma, con mi conciencia, para activar la energía con la que quiero vivir el día que llega. Por ejemplo, para mí es muy importante agradecer. El agradecimiento, y lo hemos oído a lo largo de la historia y de diferentes corrientes espirituales, religiosas, lo que sea, y es que cuando uno agradece, está conectándose con una energía mucho más grande que uno y se está permitiendo disfrutar de las cosas pequeñas o grandes que tiene. Yo agradezco porque respiro, porque en este momento mis pulmones me están funcionando, porque hay muchas personas que en este momento tienen COVID y que tienen sus pulmones de una manera en la que no les está permitiendo respirar. Yo agradezco que tengo un techo, una cama y un colchón mullido o duro, lo que sea, pero es mío, lo disfruto y nada, me lo gozo. Yo disfruto o agradezco porque tengo que comer. O sea, cositas pequeñas, pero son cosas que todos los días pongo en práctica porque eso me activa como por dentro el entusiasmo por vivir. Poner una buena canción. La música para mí es uno de los activos más grandes que existe. Entonces, si yo quiero tener un día de esos, pero maravillosos, increíbles, pongo una canción que me activa y esa canción me cambia el mood del día. Entonces, con eso ya me siento... Claro, renovada. Exactamente. Como estamos justamente atravesando este desafío de estar en casa, las personas que son muchas, aquí tengo testimonio de Alexandra Restrepo que dice:
Necesitamos más de este contenido. Si todos aprendiéramos a sanarnos, a ser vulnerables, todos podríamos vivir este tipo de experiencias con más aceptación y comprensión de que todo es perfecto tal como es. En este momento, las personas que no tienen todavía tu obra y quieren hacerse a una copia de la energía sanadora de la enfermedad, ¿dónde lo podrían conseguir? Pues en este momento, como todos estamos acostumbrándonos a cosas nuevas, ya por ahora y hasta nueva orden no podemos ir a las librerías porque las librerías están cerradas. Resulta que las librerías tienen servicio a domicilio, entonces ustedes pueden buscar en internet la librería de su preferencia, darle clic, buscar el libro y sin duda el libro va a estar en cualquiera de las librerías del país. Si no me avisan, pero estoy segura de que está en todas las librerías del país porque Random House se percató y está muy juicioso dándose cuenta que está en todas las librerías. Si quieren tenerlo digital, también pueden buscarlo de manera digital. En todas las plataformas ponen la energía sanadora de la enfermedad, lo van a encontrar, lo descargan y lo van a poder disfrutar, que en estos días les puede ayudar mucho a pensar en muchas cosas y a inspirarse para tener una vida mucho más recargada, mucho más alegre, mucho más emotiva y mucho más amorosa. Clarita, para despedirnos en estos segundos, por favor dime lo primero que te venga a la mente con estas palabras o estas expresiones. Te voy a decir 5. La primera, pedir ayuda. Valentía. Sentirse culpable. Desperdicio. Ángeles. Amor. Miedo. Emoción. Bailar. Gozar de la vida. Perfecto, muy bien. Pues con estas 5 frasecitas damos por terminada esta conversación con un agradecimiento muy especial a todas las personas que se han sumado a esta transmisión desde muchas partes del mundo, por lo que pude ver aquí. Gracias a ti, Clarita, por compartir tu experiencia de vida de manera tan generosa, tan amorosa. A mí, en lo personal, me ha hecho mucho provecho y estoy segura de que ese va a ser el efecto para los demás. Entonces, espero seguir las noticias del desarrollo de lo que vaya pasando con este libro, que me da mucha emoción, todas las cosas que puedan pasar. Claro que sí. Un abrazo y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a ti, Silvia. Gracias infinitas por haber querido sumarte y estar conmigo hoy en un día tan especial, porque este es el lanzamiento oficial del libro en la Filbo en Casa. Y a todas las personas que nos escribieron y que participaron, y a todos los que no escribieron pero que están ahí, pues gracias, infinitas gracias por haberse tomado el tiempo de estar en esta charla.